Muy buenas noches, Magíster Andrea del Cisne Hidalgo Loján. Nosotros somos integrantes del grupo número 5. El tema que hablaremos hoy son textos descriptivos, narrativos y explicativos y argumentativos. El grupo está conformado por Natalie Mendieta, María del Cisne Maldonado Guamán, Jennifer Fernanda Ambuludí Lucero, Caterina Abigail Jarromacas y María Antonieta Ortega Ambuludí. La introducción. Los textos descriptivos, narrativos y explicativos y argumentativos son formas de expresión escrita que permiten comunicar ideas con diferentes propósitos. Cada uno posee características y estructuras propias que ayudan a transmitir información, contar hechos, describir personas, lugares o objetos, explicar temas de manera clara o defender una opinión mediante argumentos. Conocer estos tipos de textos fortalece las habilidades de la lectura, escritura y comprensión, facilitando una comunicación más efectiva en el ámbito académico y en la vida cotidiana. A continuación, mi compañera. Textos descriptivos. Son aquellos que permiten describir las características de una persona, objeto, lugar o situación. Su pregunta clave es, ¿cómo es? Sus principales características son el uso de adjetivos calificativos, los detalles claros y precisos y un lenguaje ordenado que permite imaginar lo que se describe. Para elaborar un texto descriptivo, primero debemos observar con atención, luego seleccionar las características más importantes, organizar la información de lo general a lo particular y utilizar adjetivos adecuados. Existen dos tipos: el texto descriptivo objetivo, que describe sin opiniones, y el subjetivo, que incluye emociones o percepciones personales. Por ejemplo, la playa es un lugar tranquilo con arena suave y dorada, donde el sonido de las olas crea un ambiente relajante. El texto narrativo. Mendoza 2007 afirma que el texto narrativo es una manifestación verbal que se utiliza para relatar una sucesión de hechos, ya sean reales o imaginarios, protagonizados por personajes en un espacio y tiempo determinados. Su propósito principal es entretener, conectar emocionalmente con el lector o dejar una enseñanza valiosa. Sus características de oro son temporalidad, sucesión ordenada de sucesos que avanzan de forma cronológica, unidad temática, presencia indispensable de al menos un protagonista definido y casualidad que en una acción sea consecuencia de la otra. Su estructura. La situación inicial se presenta el estado inicial de equilibrio ubicando a los personajes en su tiempo y espacio. Complicación, surge un conflicto, problema inesperado que quiebra la armonía e inicia la intriga. Eh, Acciones, los acontecimientos y esfuerzos de los personajes orientados a resolver el conflicto y desenlace final, fase de resolución donde se asienta un nuevo estado de equilibrio y incluye historia. Por ejemplo, aquí un ejemplo en el cuento de los tres cerditos, en la situación inicial de cómo los cerditos hacen sus casas, la complicación cuando llega el lobo a destruir sus casas, las acciones cuando ellos corren a refugiarse en la casita del chanchito que hizo la casita de ladrillos y parte final el lobo no avanza a soplar y se va. Gracias. Un texto explicativo tiene como finalidad principal informar, aclarar y facilitar la comprensión de un tema, hecho o concepto. Su enfoque es estrictamente objetivo y didáctico, por lo que el autor no incluye opiniones personales ni valoraciones subjetivas. Sus características principales son objetividad. Los datos de información presentados son veraces y comprobables y neutrales. Claridad y precisión.
Utilizan un lenguaje formal, claro y directo para evitar ambigüedades y facilitar la comprensión del lector. Recursos y aplicaciones y explicaciones. Se apoyan en herramientas como definiciones, comparaciones, ejemplos y la reformulación, explicar una idea con otras palabras para que se entienda mejor. Gracias. El texto argumentativo. Este es un tipo de texto que busca convencer a quien lo lee o escucha de una idea o opinión y para lograrlo presenta razones, argumentos y ejemplos que apoyan lo que el autor quiere demostrar. Entre las principales características tenemos que defienden una tesis, emplean argumentos, tienen finalidad persuasiva, presentan una estructura organizada, mantienen coherencia y cohesión, utilizan un lenguaje claro y preciso, incluye conectores argumentativos y pueden incorporar contraargumentos y refutaciones. Entre las principales características entre las principales características fundamentales de la argumentación, tenemos el objeto, el locutor, carácter y objetivo. El objeto aborda temas polémicos, debatibles o problemáticos que pueden analizarse desde diferentes puntos de vista. El locutor es quien expone su manera de comprender e interpretar la realidad. El carácter es esencialmente polémico y de diálogo, ya que implica confrontación o comparación, y el objetivo busca lograr la aceptación de una idea convenciendo al receptor mediante argumentos. Tenemos también el esquema o estructura interna de un texto argumentativo, que son la premisa, argumentación y conclusión. La premisa es el planteamiento inicial o la idea de partida y sobre la cual se desarrolla el razonamiento para llegar a una conclusión. La argumentación consiste en la exposición de razones, evidencias o fundamentos que respaldan la premisa y para ello se recurre a información, datos o fuentes confiables. Y por último, la conclusión, que es la parte final del texto donde se sintetizan los argumentos expuestos y que el autor expresa, en el que el autor expresa su postura o la idea que pretende defender. Y es necesario mencionar que en un texto argumentativo pueden existir textos de otra clase, como son los descriptivos, las narraciones, explicaciones, que funcionan como argumentos o refuerzan la función argumentativa. Gracias. A continuación, un rol de preguntas. La primera pregunta para mi compañera Natalie. ¿Por qué es importante el uso de adjetivos en la elaboración del texto descriptivos? Es importante en los textos descriptivos porque permite detallar y precisar las características de lo que se está describiendo. Gracias a los adjetivos, el lector puede imaginar mejor una persona, lugar u objeto, ya que se añaden cualidades como el color, tamaño, forma o emociones. Esto hace que la descripción sea más clara, rica e interesante. Muchas gracias. La segunda pregunta para mi compañera Antonieta. ¿Cuál es la diferencia entre el narrador y el autor en un texto narrativo? El autor es la persona que escribe el libro y el narrador es el personaje ficticio quien cuenta la historia. Muchas gracias. Para mi compañera María, ¿cómo debe ser el lenguaje utilizado en un texto explicativo para lograr claridad y precisión? Para llegar a tener un lenguaje formal, claro y directo, para evitar ambigüedades y lograr que el lector comprenda la información sin confundirse. Muchas gracias. Para mi compañera Caterine, ¿cuáles son las principales características de los textos argumentativos? Entre las principales podemos mencionar que defienden una tesis, emplean argumentos, presentan una estructura organizada, manejan un lenguaje claro y preciso, incluyen conectores argumentativos y pueden incorporar contraargumentos y refutaciones. Muchas gracias. Por último, en conclusión, los textos descriptivos, narrativos, explicativos y argumentativos cumplen funciones esenciales dentro de la comunicación escrita. Cada uno responde a una intención específica: describir, narrar, explicar o persuadir. Dominar sus características permite expresar ideas de forma clara, organizada y adecuada, según el contexto, contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión lectora, la capacidad de comunicar información de manera efectiva. Muchas gracias.